anárquico para renunciar, ya que muchas, bancadas del Congreso, también ciudadanos exigen su salida. Ella dice que no va a ceder al chantaje anárquico. También este proyecto de adelanto de elecciones ahora está en la cancha del Congreso, lo ha manifestado. Es urgente que violentistas depongan sus intereses políticos. Citamos a la presidenta entonces, su voluntad de diálogo. Basta de enfrentamientos y no retrocedamos a la época negra de Sendero Luminoso. Para analizar, lo que acaba de comentar la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya estamos conectados con el analista político Iván García. Iván, muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Eli, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, Iván, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar lo que acaba de mencionar la presidenta Boluarte. ¿Qué le parece este discurso? ¿Se le ve más firme? ¿Está más contundente a la hora de hablar, de expresar sus ideas? Está más, reiterada en mucho de lo que ya ha venido diciendo en los últimos días. Esencialmente, que su renuncia no está en juego. Dos, que no va a ceder al chantaje de las protestas y movilizaciones, especialmente de aquellas que tienen un componente de violencia evidente y elocuente. Y en segundo o en tercer lugar, mejor dicho, que la ruta de salida de la crisis política está plenamente hoy por hoy en cancha del Congreso. Más aún cuando el Ejecutivo ha presentado una nueva iniciativa legislativa para un adelanto general de elecciones, ¿no? Sí, Iván, la vemos en Piura, creo que es de sus primeros viajes a regiones, también acompañada de los ministros en terreno, hablando sobre proyectos para generar agua, colegios, aulas. ¿Esto le puede ser beneficioso para ella, para su figura, demostrar que está trabajando, que está en terreno, que está en la cancha, que quiere dialogar con los dirigentes y llegar a acuerdos? Sí, bueno, en cuanto a la imagen, ciertamente la salida de Dina Boluarte a Talara, en Piura, trata de proyectar esta idea de que la crisis política, las movilizaciones que tenemos en el país desde hace 2 meses, no la tienen asediada, es decir, que no está contra las cuerdas o que no está dentro de un espacio o recinto confinada o arrinconada por la convulsión. Evidentemente creo que hay un esfuerzo desde el Ejecutivo por mostrarle que la presidenta está a cargo de las riendas del Estado y evidentemente a eso apunta esta visita a Piura, a la refinería de Talara, donde ha hecho varios anuncios para la región también. Ahora, esto evidentemente tiene, digamos, un nivel o un plano de comunicación política, pero ciertamente no está resolviendo la cuestión de fondo de la crisis política, que es encontrar una salida eficaz. Sí, una crisis que parece que se mantiene en el tiempo, Iván, para, ¿no? evidentemente. Correcto. Exactamente, porque el Congreso de la República tampoco llega a acuerdos, se presentan proyectos para adelanto de elecciones, no prospera el de Fuerza Popular, el día de hoy se está debatiendo el de Perú Libre con este apéndice de la Asamblea Constituyente, pero no hay mucha fe de que esto también tenga quórum. Lo cierto es que ahora la propuesta del Ejecutivo de adelanto de elecciones tampoco ha sido respaldada por muchas bancadas, es decir, estamos en un círculo vicioso donde no se ve que en el corto plazo se pueda llegar a alguna solución real. Si miramos la línea de tiempo que va de diciembre ahora, lo que vamos a observar rápidamente es que la ruta de salida a la crisis ha retornado o ha regresado a kilómetro cero. Esa es la verdad. ¿Están ganando tiempo? Mire, yo no sé si es que hay una voluntad expresa o calculada por ganar tiempo, sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, pero me parece que en el tiempo que demora esto en encontrar una salida, ciertamente la crisis se sigue agravando. Y ciertamente también las puertas de salida razonadas, razonables y equidistantes de los extremos se va angostando a sí mismo. Entonces,
esto de ganar tiempo me parece que en este caso en particular de la crisis política peruana no tiene en realidad mucha razón de ser y mucha lógica y mucho menos lucidez, ¿no? Iván, y estas protestas que hemos visto cada vez más violentas, la agresividad, y que algunos congresistas como el señor Montoya precisen que esta herramienta de utilizar las marchas en algunas oportunidades de carácter violento, tomando estos activos críticos como aeropuertos y demás, tienen como estrategia que sean escuchadas las demandas, pero a través de una coacción prácticamente. ¿Tú tienes la misma impresión, Iván? Porque recordemos que en Chile también hubo protestas sociales, estallido social y que finalmente el único objetivo era la Asamblea Constituyente, que se logró, pero a través de una medida de lucha que vimos en oportunidades también violenta. Hay un componente violentista evidente y elocuente que tiene también un objetivo político y es ciertamente, entre otros, el tema de una consulta o referéndum para la Asamblea Constituyente, apurar lo más posible el calendario electoral para, evidentemente, aprovechar el estado emocional del país y ver si en esas condiciones o atmósferas los votantes, los ciudadanos, los votos pueden favorecer algunas de las opciones maximalistas. Entonces, sí, claramente en este componente violento hay también un trasfondo político que está, entre otras cosas, persiguiendo objetivos como los que estoy señalando, ¿no? Sí, Iván, pero ceder a ese tipo de acciones violentas, o sea, que haya una respuesta por parte del Congreso, por parte del Ejecutivo, puede generar la impresión de que este tipo de acciones agresivas funcionan, dan un resultado. Bueno, yo creo que no hay que ceder ciertamente a esa presión violentista, pero lo que impone el escenario y la situación a los actores políticos es una cuota de lucidez y una enorme responsabilidad para buscar una salida consensuada, dialogada, que permita evidentemente encontrar un adelanto electoral prudente, con digamos las transparencias y los plazos adecuados, de forma tal que los ciudadanos puedan reelegir a sus autoridades. A mí me preocupa lo visto el día de ayer en el Congreso, en el que la propuesta de elecciones complementarias presentada por el presidente de la Comisión de Constitución apenas logró 54 votos. Eso, digamos, anticipa, creo yo, de manera irremediable de que la propuesta del Ejecutivo, que tiene menos incentivos para los parlamentarios actuales, va a tener algún resultado mejor o menos malo. Me parece en ese sentido que lo que ha planteado el Ejecutivo está inexorablemente condenado también a naufragar. Y eso nuevamente vuelve a colocarnos en una situación complicada, porque el tiempo sigue corriendo y la crisis ciertamente sigue avanzando en una serie, digamos, de niveles, planos, que no solamente ya alcanzan la dimensión política, también comienzan a impactar en lo económico, en lo social, en la vida diaria, por vivir y sobrevivir de muchos peruanos. Por supuesto que sí, Iván, lo hemos reportado, vemos cómo hay escasez en algunas regiones del país, cómo suben los precios y afecta a todos, ¿no? A todos los ciudadanos, por eso es importante que sea atendido. Y cuando la presidenta Dina Boluarte dice, ahora la pelota está en la cancha del Congreso, como tú bien lo precisabas, lo ha repetido en varias oportunidades, pero efectivamente está en la cancha del Congreso porque algunos parlamentarios están pensando en la posibilidad de vacar a Dina Boluarte debido a que su gestión para algunos ha sido insuficiente. ¿Esto generaría aún una crisis mayor? A ver, la salida, digamos, a esta grave crisis política está ciertamente hoy por hoy en cancha, en el escenario del Congreso, del Parlamento de la República. Ellos tienen las herramientas y los recursos y también los votos
¿no?, para resolver esto con respecto al adelanto general de elecciones. Pero ciertamente los caminos están bloqueados, como lo hemos visto ayer, Ajá. y hasta el momento nada nos dice de que esa ruta vaya a desbloquearse o a desentramparse en las próximas horas. Ahora, ¿hay alguna salida diferente o alternativa por el lado del Ejecutivo para adelantar elecciones generales? Sí, la hay. Y la señora Boluarte lo sabe, y también lo sabe el primer ministro Otárola. Y esa salida o esa ruta no es otra que la de su renuncia, que evidentemente generaría, ¿no?, la convocatoria inmediata de elecciones generales por parte de quien asuma o quede encargado de la presidencia de la República como cabeza de la mesa directiva del Congreso. Esa fórmula o esa ruta indeseada, ciertamente, también está ahí. Está en el monitor, está en el tablero. No está libre de problemas, sí, no está desprovista de zozobras, porque habrá un sector parlamentario que cuestione que sea José Williams quien quede a cargo de la presidencia de la República. Habrán otros que digan que las elecciones no sean generales, sino solo presidenciales, pero ciertamente no quedaría, en el caso de la renuncia de Dina Boluarte, otro camino, sea quien sea que asuma la presidencia de la República, que la de una convocatoria inmediata a elecciones generales. Y eso sí, hay que decirlo, no incluiría bajo ningún concepto el tema de una consulta o referéndum para la Asamblea Constituyente. Sí, Iván, es importante que los televidentes tengan claridad cuáles son los escenarios, el plan B de la presidenta Dina Boluarte, porque ella ya ha enviado estos dos proyectos de carácter constitucional, uno que también considera una reforma total de la Constitución del año 1993. Este sí podría prosperar, más que político, es un mensaje para los ciudadanos que están pidiendo asamblea constituyente. ¿Cuál sería la estrategia de anunciar algo de estas características? A ver, la presidenta formuló o planteó el fin de semana dos iniciativas o dos proyectos. De los dos ha presentado una, que es la que hemos visto el día de ayer, con respecto al adelanto general de elecciones, sin carácter complementario, con una primera vuelta el 8 de octubre. Me parece de que esta fórmula o este planteamiento tiene todos los ingredientes, incluso acaso más, para correr similar suerte a la que corrió el día de ayer la fórmula presentada por Fuerza Popular y el presidente de la Comisión de Constitución. Respecto de la segunda propuesta de Dina Boluarte, me parece que más allá del gesto o de la guiñada de ojo a sectores movilizados, en realidad no tiene ninguna capacidad de correr, digamos, suerte favorable en el recinto parlamentario. Por una sencilla razón, no hay cómo, digamos, decirle de próximos eventuales congresistas qué es lo que deben hacer. En pocas palabras, los legisladores o los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Y eso lo sabe perfectamente el Ejecutivo y más de un asesor y más de un ministro de Dina Boluarte. Así que en realidad yo creo que la segunda propuesta en realidad no ha pasado de lo que acabo de decir. Una guiñada de ojo, un gesto y sin mayores posibilidades de existencia jurídica o constitucional, ¿no? Iván, muchas gracias por tu análisis.